Caso de investigación. Programa mixto, informativo y de opinión con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional. Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de Caso de Investigación. Hoy les acompaña Andrea Quiroga. Movilizarse, acampar, hacer huelgas de hambre son varias de las formas de protesta que los ciudadanos realizan en cualquier lugar del mundo. Venezuela no escapa a este auge de exigencia de derechos ciudadanos. La protesta social ha crecido en el país y cada año supera la anterior. Conoce las causas, presta atención al siguiente trabajo de Maritrini Mena. El mundo protesta. Ciudadanos de todo el globo terráqueo salen a la calle a ejercer un derecho, a demandar cambios. Las razones pueden diferenciarse de un lugar a otro, pero el objetivo es el mismo: expresarse. Hay razones para protestar, razones importantes. Entonces, eso lo podemos conectar incluso con todos estos movimientos indignados que están en diferentes partes del mundo, o los movimientos que representan la famosa primavera árabe. En todos esos casos, aún las diferencias muy grandes que haya entre un país y otro, lo que se trata de fondo es el deseo de las personas de protestar, de reclamar por mejores condiciones de vida, entendidas en cualquier aspecto, económico, espiritual, político, social, etc. Entonces hay muchas razones para protestar. Las formas para reclamar son múltiples, unos con una vestimenta particular y otros incluso sin ella. Movilizaciones, marchas o tomas de instituciones, son varias las metodologías empleadas. Protestar es un derecho humano que todas y todos los venezolanos y todas las personas en el mundo tienen el derecho de exigir pacíficamente sus derechos humanos y que los estados y los gobiernos pues están en la obligación de garantizarlos. En marzo de 2011 surgió en Europa un movimiento social sin precedentes, los indignados. Durante varios meses salieron a la calle y en diferentes países como España e Italia exigían mejoras en sus condiciones de vida. Una de las solicitudes más importantes, puestos de trabajo. Se organizaron protestas en varios países del viejo continente, con variadas consignas y demandas. Decidieron quedarse en calles y plazas. La protesta se extendió y llegó hasta los Estados Unidos. En pleno Wall Street, uno de los más grandes centros financieros del mundo, se instalaron protestantes durante meses a acampar. 6 meses después, en octubre de 2011, los indignados no cesaron, sino que se incrementaron, convocando una protesta simultánea en 951 ciudades de 82 países. Están convocando concentraciones en marchas en medio mundo, el movimiento de los indignados. Bueno, es la pobreza que está golpeando ahora a la clase media, como aquí en Venezuela estaba ocurriendo. Esta realidad internacional, según el presidente Chávez, no es reflejo de la Venezuela actual. Pero existen indignados en el país. Nosotros vamos a sacar a la gente a la calle, nosotros sí vamos a protestar y sí vamos a denunciar todo lo que está pasando en todos los centros asistenciales. Los venezolanos pudiésemos decir que están en la calle exigiendo sus derechos con mucho mayor contundencia que lo que vemos en España, que lo que hemos visto en Wall Street, en otros espacios globales. Los venezolanos tienen más de 5 años exigiendo sus derechos. No es un fenómeno que está ocurriendo como el caso de los indignados, que es de marzo para acá. Los venezolanos tienen años exigiendo sus derechos, años esperando que el gobierno responda a su demanda, que responda a sus necesidades y que garantice sus derechos humanos. Cuando hay movimientos, este movimiento de los indignados en España, en otras partes, hay un contenido ideológico muy claro de oposición a esto. Ideológico un poco confuso, pero es ideológico, en contra de los bancos, en contra del capitalismo, etcétera, etcétera. En cambio, aquí en Venezuela, los problemas, las angustias de la gente van por otro lado. En los primeros 10 meses del 2011,
En Venezuela se registraron más de 4.000 protestas, superando ampliamente el mismo periodo en el año 2010. Los motivos, la mayoría, cerca de un 70%, relacionadas a demandas sociales. Cifras del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social revelan que las exigencias se concentran en 39% demandas laborales, 32% solicitud de viviendas, 24% demandas por seguridad y derecho a la justicia y 5% protestas educativas. Sí, en la industria básica vemos una tensión constante. En el estado Bolívar, por ejemplo, vemos como los trabajadores todos los días están motorizados en la calle exigiendo que el Ejecutivo Nacional cumpla con los compromisos de cuando se hizo la nacionalización de las industrias. Por otra parte, vemos en la región capital, por ejemplo, a los trabajadores de los ministerios, como frente a la vicepresidencia, en la avenida Urdaneta, en la cercanía del Palacio de Gobierno, vemos a los trabajadores exigiendo pacíficamente. En la calle, los trabajadores han encontrado un espacio para transmitir sus demandas. Un ejemplo, empleados del sector salud. Nosotros estamos proponiendo de que se nos respete el domingo, el día libre por domingo trabajado. No es una sexta noche como vulgarmente se llama, no. Es la noche que nos corresponde o el día libre que nos corresponde por un domingo trabajado. Nosotros no libramos ni los feriados. Nosotros trabajamos, si trabajamos Semana Santa no podemos trabajamos carnaval. Si trabajamos el 24 libramos el 31, pero no podemos como los demás trabajadores librar Semana Santa, 31, 24, carnaval y aparte de eso trabajamos todos los sábados y domingos del mes, exceptuando 2 nada más y nos están quitando nuestros días. Eso es lo que estamos reclamando. Entonces lo que estamos pidiendo es justicia, lo que estamos pidiendo son condiciones dignas de trabajo. Aquí nosotros no estamos ni guarimbeando, ni tirando piedras, ni tirando tijeretas. Aquí nosotros estamos exigiendo algo que nos corresponde por ley, por naturaleza. Las peticiones se escuchan en cada rincón del territorio nacional, como en Anzoátegui, Carabobo o Bolívar, donde trabajadores han ejercido acciones para reclamar. No aceptamos más traición a la clase obrera. Nosotros los trabajadores estamos restiados a defender nuestro contrato colectivo. Exigimos que nos paguen nuestros pasivos laborales. Exigimos elecciones de base a nivel nacional de todos los sindicatos de base que están secuestrados. Estamos hablando de 4.000 millones de bolívares y cancelarían parte de la deuda hasta el mes de diciembre. 34.000 trabajadores, más 10.000 jubilados. Ahora que estamos unidos en una corporación, estamos pasando muchas necesidades. No tenemos HCM, no tenemos asunto funerario. Entonces los seguros de vehículos igualmente. Entonces la nómina nos las quitaron, se la llevaron para Caracas y ahora aquí quedamos en cero. En este contexto laboral, resaltan los reclamos de los trabajadores de las industrias básicas. Una de ellas, Sidor. Nosotros queremos decirle al gobierno nacional que cumpla con los trabajadores. Los recursos no llegaron a los trabajadores y es por eso que en estos momentos se encuentra una paralización en esta planta de manera injusta por parte del gobierno que no se está ocupando de los temas y los problemas que tenemos los trabajadores. Otra de las demandas principales en Venezuela es el acceso a las viviendas. Venezolanos que exigen un hogar digno, en especial aquellos que fueron afectados por las lluvias y desde noviembre de 2011 permanecen en refugios. Nosotros tenemos 9 meses aquí que nos han dado la preadjudicación y después dicen que no vamos para allá, nos tienen en un solo despelote, en un solo manejo, no se le están dando, no se están cumpliendo los lineamientos que el presidente todo el tiempo en su mesa de trabajo con sus ministros dice que se aboquen a los niños, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad. Aquí no se está haciendo. Nos sentimos burlados ya que después de 6 y 7 años del decreto 5080 apenas se están construyendo 2.520 viviendas ahí, pero de mala calidad y no se le da solución ni se le dice a la gente que ha luchado por el terreno cuál va a ser su participación en las adjudicaciones. Para los expertos, los protagonistas de las protestas son por igual hombres y mujeres, ya que a ambos grupos les afectan los mismos problemas. Sin embargo, señalan que las mujeres ejercen un rol importante en lo que se refiere a la organización. Lo que sí es cierto que en Venezuela la mujer tiene un papel de liderazgo muy fuerte y eso uno lo puede ver en los sectores populares, es decir, muchas organizaciones populares, civiles, cuando uno empieza a ver, la mujer tiene una presencia muy importante, es decir, en ese sentido la mujer demuestra mucha más participación y proactividad
en materia de participación, de estar al frente de una asociación de vecinos, de una organización en un barrio, etc. Las formas de reclamar son variadas, al igual que los motivos, pero existe una característica común en las protestas venezolanas. Reiteramos que en Venezuela las protestas son de carácter pacífico. Más del 98% de las protestas en Venezuela son de carácter pacífico. Y vemos a los trabajadores motorizados en la calle de manera pacífica exigiéndole al gobierno nacional que cumpla con sus obligaciones, que son las obligaciones constitucionales. La falta de respuestas oportunas y efectivas sería la causa principal del incremento y repetición de las protestas en Venezuela. Las manifestaciones, un llamado de atención a las distintas instancias de poder, un mecanismo utilizado por los ciudadanos para encontrar un enlace con el Estado. ¿Sabe usted cuántas protestas diarias se registran en Venezuela? Conozca la respuesta al regreso de esta pausa. Protestar es un derecho humano, pero salir a la calle es motivo de miedo y presiones de algunos sectores. Así lo denuncian trabajadores de Venezuela. Continuamos con el reportaje de Maritrini Melo. Aquí están los trabajadores obreristas, los verdaderos control obreros. Salimos a la calle a exigir nuestros derechos como nos corresponde, como venezolanos y como revolucionarios que somos. Derecho a protestar, una atribución con la que cuentan todos los venezolanos y que muchos ejercen a diario. Desde Occidente, pasando por el centro y el oriente, en cada lugar se produce una manifestación por distintos motivos. El año pasado se registró al menos unas 3.200 protestas. Ya en el mes de julio de 2011 habíamos rebasado esa cifra de 3.200 protestas, lo que nos evidencia que en 2011 tendremos otro año récord durante la gestión del presidente Chávez, que en los últimos 5 años ha venido batiendo el récord en el número de protestas. Es decir, cada año la gente protesta más, cada año la gente está en la calle exigiendo sus derechos. La gente, los venezolanos están empoderados y saben que existe una constitución y le están exigiendo al gobierno nacional que cumpla con esa constitución de manera pacífica. De acuerdo al Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, un promedio de 15 protestas diarias se registran en toda Venezuela, pero no todas tienen la oportunidad de llegar a los medios de comunicación. En una misma semana encontramos una protesta de transportistas en el estado Lara, reclamando por seguridad. Los ladrones se montan en las busetas y amenazan al chofer y a todos los pasajeros que tienen que sacar todo lo que carguen ahí, pues, plata, celulares, ahí vacían todo. Manifestaciones de empleados de las empresas básicas en Bolívar. Hay una discrecionalidad absoluta en la aplicación de los ajustes de las pensiones de los jubilados. Próximamente Ferromenera también ejercerá acciones legales para defender los derechos de los 1.400 trabajadores jubilados que tiene afiliados a la asociación. Incluso el mismo día, comunidades de Aragua y Portuguesa exigiendo mejoras en los servicios básicos. De luz es pésimo, aquí ya a las 8 o 9 de la noche siempre se va, llega a las 10, 11 de la noche, es problema y se queman los aparatos. El motivo de la protesta, hermano, es esto, el puente, o sea, es todo, el puente, el bacheo, la maleza, la inseguridad, no hay alumbrado, o sea, a diario nos atracan, tenemos que recortar y nos atracan, se meten de noche, se meten en la maleza y nos atracan. En Venezuela se protesta incluso en los lugares menos esperados, como la colonia Tovar. La pasividad de este sitio turístico por tradición, ubicado en el